Estamos de vuelta después de nuestros sorteos. Hoy es jueves y hoy hablamos de algo que es una frase que a mí se me quedó muy grabada hace mucho tiempo, que es: el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Así que llévate mucho cuidado lo que haces o dejas de hacer, que no sirve de nada decir, ay, es que no lo sabía. Bueno, pues para saber muchas más cosas de leyes a que nos atañen en todo caso a todos, nos gusta traer a Crimina Torrevieja, a alguien que sabe mucho de leyes, porque es criminóloga, aparte de amiga y colaboradora de esta casa, Aise Sela, a la que damos los buenos días. Bienvenida, Aise, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Buenos días, bienvenida. Feliz día del libro. Feliz día del libro, ¿verdad? Que estaba yo pensando, digo, ¿qué día era hoy que lo acabo de escuchar esta mañana? Y además saliendo temprano digo, he escuchado Feliz San Jordi, digo, feliz Vale. y feliz día a los Jorges que conozco. Sí, Claro. igualmente a Oye, todos. ¿alguien sabe cuál es el femenino de Jorge? ¿Tiene femenino, Jorge? Jorgita. Jorgita. Mira, arreglado, ya está. Jorja. Bueno, pues No, Jorge, no lo sé, ahí es verdad que no. No hay. Creo que no tiene. Aquí en España no, Georgia en teoría sería de Georgina, Georgina, pero claro. de Jorge sería el femenino, pero Claro. realmente en castellano no. No, creo que no tenemos. No creo que tenemos. Bueno, quitando esta pregunta que no viene al caso, Yusef, vamos a ir al tema que nos atañe, Sí. porque evidentemente siempre hablamos pues de casos, hablamos de la ley, pero a través de casos muy específicos. Y esta vez creo que además nos toca muy de cerca. Aise, cuéntanos. Bueno, pues estos días atrás ha habido varios sucesos en Torrevieja, que parece que hay semanas que se juntan todos, Sí. pero bueno, uno bastante importante, quitando los incendios que han habido, que afortunadamente no han habido fallecidos ni heridos graves, a lo mejor sustos y ataques de ansiedad. Pero sí que ha habido un tiroteo bastante significativo aquí en el pueblo, Sí. en la zona de la playa del Cura Los Locos, por la Goleta, y donde un individuo argelino pues falleció Sí. a causa de otros dos individuos que han sido detenidos por disparo, ¿vale? Además, esto viene de un tiroteo anterior. Una cuenta atrás. A ver, ajuste de esta es- cuentas. se está diciendo que es un ajuste de cuentas, lo que pasa es que está en secreto el sumario todavía, aunque No pesar se de que puede haya saber. habido detenidos, yo por lo que he leído, actualmente no se ha abierto el sumario, con lo cual sigue en investigación, aunque hayan habido dos detenidos que presentan totalmente la... Pero en el mismo lugar y en el mismo sitio, en el mismo Sí, han edificio, habido. hace unas semanas o un mes aproximadamente, pues pasó también algo parecido, un tiroteo hubo. Sí, Eso o sea, parece. Por eso es que lleva a pensar, bueno, pues que son dos bandas rivales Claro. que se están pegando tiros en plena calle, con lo que eso supone. Claro, Porque lo que evidentemente sentimos mucho la muerte de este chico, pero supone un peligro para la Sí, ciudadanía impresionante. que no tenemos nada que ver. a ver, ya no es porque sea por parte de extranjeros, que vamos a tocar un poco ese tema, sino que el problema ya no radica ahí, sino que perjudica a cualquier viandante que esté por la calle y que le pille por medio. O sea, esto no es Sea un adulto, un una niño, selva. quien esté. Viandante, quien sea. Entonces persona. puede ser un problema muchísimo mayor. O sea, no quito que es problemática en esto, Claro. sino que un tiroteo no deja de ser una situación muy, muy peligrosa para cualquier ciudadano. Que no deja de ser peligrosa que entren en tu casa y acaben con tu vida, pero es verdad que en la propia calle haya un tiroteo, hay una distancia, con lo cual puede coger a cualquier individuo más inocente, que no quito inocencia al fallecido, pero es verdad que en un posible ajuste de cuentas, pues Claro. se sabe que habían delitos de por medio, Claro, ¿no? Entonces, yo no quería parecer insensible, lo que estaba diciendo es que No, es no, eso no, mismo, no. lo que acabas de describir cuando hay también. un ajuste de cuentas es porque hay delitos de por medio. Claro, claro. Y de hecho los propios individuos detenidos pues ya tenían una orden de expulsión, ¿no? Por extranjería, entonces, por el ministerio. Entonces, bueno, a este punto quería llegar, que esto se ha dado porque Sí. estos dos individuos no habían sido expulsados en su momento cuando fueron había ya Declarados exacto, gracias. culpables. Había exactamente. Pero No declarado culpables, sino hay una sentencia de la Sí. cual se dicta que tienen que ser expulsados inmediatamente del país porque cumplen las exigencias, Vale. no cumplen las exigencias que requiere la residencia aquí Sí. en la Unión Europea. Entonces este es el punto. Se les ha declarado ya, bueno, se les ha declarado que no pueden estar aquí y se les ha expulsado, digamos.
Tienen una orden de expulsión. Una orden de expulsión. No se les ha expulsado. Una vez tienen la expulsión, no pueden entrar en la Unión Europea en torno a 5 o 10 años. Pero seguían aquí. ¿Cómo se ejecuta esa orden de expulsión? Me refiero, no se les puede obligar. Búsqueda y captura. Búsqueda y captura. Lo que hacen es fugarse. No es que se fuguen, es que directamente no son visibles. A ver, entramos en una... cuando hablamos de expulsión, detención, entradas en prisión... Desde el punto que hay una sentencia firme hasta que tienen que entrar en un centro penitenciario o ser expulsados, el problema viene que no hay una detención provisional. Claro, no es que estén desde el calabozo al aeropuerto. Exactamente, y demás, han sido puestos en libertad bajo premisa de recibir sentencia. Entonces, en ese tiempo, independientemente de que sean residentes o españoles o de cualquier sitio... Hemos visto en otros casos que cuesta dar con ese tipo de individuos. Entonces, imagínate un extranjero que tiene muchísimo más recoveco para moverse. Claro, entonces que es más difícil dar con ese tipo de individuos. Entiendo que están al margen de la ley, entonces no pueden ir libremente. Bueno, pueden ir libremente, de hecho lo hacen. Van libremente, pero realmente no. Claro, si paran en un control policial de la Guardia Civil, etcétera, etcétera... automáticamente pasan a extranjería y la deportación. Ya se cuidarán ellos muy mucho de que se cuidan, claro, de que no pase, excepto lo gordo que ha sido el tema, lo que ha pasado ahora. En este caso han podido ser detenidos porque han podido dar con ellos, porque ha sido un grandísimo trabajo, pero es que hay tantos que tienen orden de expulsión. O sea, es que no son 10 ni 15, es que hay miles que tienen orden de expulsión y que no han sido expulsados porque no... Primero, que no hay medios suficientes para poder realizar ese tipo de... Y segundo, es que hace falta muchísimos funcionarios que no hay. Ajá. Entonces, pues si ya partimos de la base, la situación ahora mismo en la que nos hallamos, claro, si se va a complicar aún más. Somos pocos y nos traen más carga de trabajo, pues se complica. Claro, se está dando además, por eso cuando la gente dice, le están dando... Me da mucha rabia porque socialmente se está intentando crear una xenofobia y un racismo que no... Y de todo tipo, o sea, yo me estoy alucinando, sinceramente... porque se quiere porque se quiere regularizar masivamente a una cantidad de inmigrantes que no van a cumplir las exigencias que pide y solicita y exige la Unión Europea, porque aquí se han rebajado muchísimos criterios. Los baremos han bajado, ¿no? Muchísimos. Vale. Muchísimo, perdona, primero en el tiempo y segundo en los puntos que hayan de cumplir, que luego vienen, lo siento mucho, los catedráticos que no saben, que simplemente cogen de lo que recogen del típico, lo siento por decirlo así, pero es que se está viendo así y es que la Unión Europea está... poniendo muchísimo más difícil la posibilidad de conseguir la residencia o la regularización, no la residencia, disculpadme, la regularización formal para poder residir permanentemente en la Unión Europea, porque no dejamos de ser de la Unión Europea. O sea, no es solamente regularizarte en España, es que tienes apertura a toda la Unión Europea. Claro. Entonces, está habiendo muchísimos problemas con la inmigración no regular, entonces se tienen que endurecer una serie de criterios para poder avanzar y para poder tratar muchísimo mejor y que además poder disminuir también el índice de criminalidad, porque eso también sube, le pesa a quien le pese, sube el índice de criminalidad. Hay una porque cosa... el delito sigue sigue creciendo, porque son multireincidentes y entonces porque son muchísimos. Sí, además. Cometen una serie de delitos, ya sean muy graves o graves, y el tema está que no se da abasto. Entonces, si tú regularizas, en vez de 100.000 regularizas a 900.000 y no da tiempo a revisar todos los delitos que se pueden dar en este proceso, porque es imposible, no hay tiempo suficiente para poder verificar. Se nos puede colar gente con antecedentes. Se van a colar porque no hay tiempo suficiente. Dice, se van a revisar todos los delitos, pero si no hay sentencia, ¿qué delito vas a ver? Son delitos pequeños delitos que salen a las 24 horas porque han hecho han cometido un robo de delito menor. Ya. Es que a lo mejor tienen otro delito pendiente de sentencia que a lo mejor no da tiempo, porque es imposible, porque los juzgados no dan para más. Porque no hay hay demasiado trabajo y flujo en el juzgado como para
Es que además te lo estamos viendo en delitos muy importantes que están habiendo de asesinatos que tardan muchos meses, Van pues lentos, van imaginaos. lentos. Ahí sí, yo te voy a hacer una pregunta porque, a ver, una ley, no sé si esto es una ley, lo de la regularización que pone en manos, que lleva a cabo el gobierno, no debería de haber un consenso completo del Congreso, porque no lo hay. Está claro que ha habido casi ningún partido está de acuerdo, excepto... Ya no solamente el partido, sino la Unión Europea la también Unión está Europea. poniendo... No debería haberse premisas, tratado y haberse dialogado un poco más y tratado con más expertos, criminólogos en este caso, etcétera, etcétera. No interesa y explico por qué. Porque el problema viene que se ha politizado la situación y eso no se puede utilizar así. Ojo que hay muchísimas inmigrantes que llevan años aquí trabajando muy duro. Es que esos son los perjudicados también. Y el problema es que van a salir perjudicados ellos. Sí, es verdad. Porque tienen una necesidad tremenda para poder avanzar aquí, porque trabajan muy duro, porque sé de hace muchos años y sigo viendo cómo intentan conseguir una regularización cumpliendo con todos los requisitos y de hecho han sido rechazados en anteriores ocasiones sin necesidad porque ya cumplían con ciertos requisitos. Entonces, esto es un arma de doble filo. Sí. Con lo cual, simplemente esto viene a darse porque quieren una serie de votos que no me parece justo. Pero ahí voy con la siguiente pregunta. Porque no estás cumpliendo con los requisitos que se tienen que cumplir. Salimos perdiendo porque si es un coladero de personas que ya han delinquido, es peligroso. También salen perdiendo los propios inmigrantes que de verdad pueden utilizar esta... Claro, serán los que más. Y que pueden utilizar esta ley para regularizarse y vivir un poco mejor y seguir trabajando y siendo parte de nuestra sociedad de manera cívica. Y poder solicitar ciertas ayudas. Claro que sí. Simplemente intentar comprarse una casa vivienda. o en un alquiler. Que te piden contratos y etcétera. Y como no están regularizados, no pueden acceder a... Pero la pregunta que te iba a hacer es si esa gente cuando se regularice, al no ser ciudadanos, no pueden votar. Entonces, ¿cuál es el beneficio para Sí pueden. ¿Pueden acceder al voto? Pueden acceder al voto lo municipal. Lo que creo que en las municipales. Sí. Vale. De hecho, perdona, ayer hicieron la entrevista a uno de ellos que ya estaba, había resuelto sus papeles y dijo, ¿qué tal? Dice, yo ya tengo esto y también puedo votar, ya veré a quién voto. Comentó. Vale, pero solo en las municipales según cuentas, ¿no? Las municipales seguro, porque además con la residencia ya puedes votar a municipales. Es con la nacionalidad con la que ya puedes votar a nivel nacional. Claro. Entonces, Pero entonces, como ya no sé hasta qué tipo de papeles van a proporcionar, claro. porque tampoco queda 100% claro, es una regularización, pero ¿hasta qué? O sea, le vais a dar la nacionalidad, le vais a... porque se supone que la total regularización también conlleva a adquirir la nacionalidad. Sí. Entonces, es un paso previo, ¿no? Es un paso previo para luego conseguir la nacionalidad, porque si repasamos lo que es la ley de extranjería, tienes que pasar una serie de premisas que para conseguir la doble nacionalidad, en todo caso, si cumples con los requisitos, si eres de... tu país de origen también cumple con los requisitos para la nacionalidad, si hay un tratado, etcétera. Sí. Efectivamente, solamente pueden votar en las municipales. Las municipales, sí. ¿No? Es que claro, por eso he dicho, yo las municipales lo sé seguro, digo, por eso... Pero claro, como aquí allá están sacando cosas nuevas y no... Sí, claro, estar al tanto de las leyes me imagino que es bastante complicado. Van cambiando constantemente. Pero que, vamos a ver, cuadra mucho todas las semanas hay un cambio. Todas las semanas hay un cambio y ahí se bastante hace con venir y contarnos lo que sabe en ese momento. No solamente... A ver, yo por ejemplo la ley de extranjería la tengo que estudiar. Claro. Entonces la tengo prácticamente por narices, al día. O sea, tienes que... La tienes al día porque es necesario para... Lo que pasa que, como siempre pasa, y de verdad que uno al final pues tiene que decirlo, al final los políticos hacen sus cosas con unos fines propios, que en este caso, pues tal parece que... Por eso he dicho desde el principio que a nivel social no piensan a nivel social. O sea, pero ¿sabes el dicho de te han pillado con el carrito los helados? O sea, ¿a quién pensaban que iban a poder, engañar si al final
no vas a coger a esas personas y los vas a mirar uno a uno, Es que sus antecedentes penales y asegurarte, se te van a colar pues mucha gente ¿Sabes qué que pasa? no viene a convivir con nosotros, Ya, lógicamente. ¿sabes qué pasa? Que hace unos años, además lo recordaron hace poco, la hemeroteca, que es maravillosa. Oye. Ahí está. Es divina la hemeroteca y a veces saca Tirar de ella saca del es muy baúl oro. importante. Es verdad. Y hace unos años se hizo también una regularización masiva y hubo Sí, además, bastante problemas. En el gobierno de Aznar, si no recuerdo mal, o de Rajoy, no me acuerdo. Entre Zapatero y Rajoy. Sí, puede ser. Fue sí. entre Zapatero y Y Rajoy. aquella No dio fue problemas. con Aznar. Con Aznar lo puso más, endureció bastante. Ajá. Empezó a endurecer. Zapatero rebajó muchísimo y fue entre Zapatero y Rajoy. Vale. Rajoy también luego empezó a frenarlo a media candidatura, pero vamos, fue entre Zapatero y Rajoy. ¿Y cómo terminó aquella primera regularización? Pues hubieron muchísimos problemas. De hecho, por el ministerio es que era imposible, no había funcionarios suficientes para todo esto. Claro. Esta situación de hoy triplica porque ya se ha dicho que además habiendo esta majunje de volada que están habiendo Sí. de inmigrantes. Perdón un segundo. Sí, Antes de muchísima esta gente. fecha, la última gran regularización se produjo en 2005 bajo el 2005. gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue Zapatero, vale. Sí. Yo sé que con Aznar no era, porque sé que fue muy duro, porque además fue cuando lo de Perejil, que ahí plantó y dijo, no, esto aquí no vais a hacer no vais a hacer lo que queráis, ni vais Sí. a tal, y de ahí puso un punto bastante fuerte. Ahí se beneficiaron 576.000 Exactamente. personas. Más de Que medio millón de hubo personas. una invasión, que yo estaba en Canarias en ese momento, residía allí, y lo viví yo, y nadie me puede decir lo contrario. Eso fue de miedo. Ujú. Y te lo puedo decir personalmente. Es decir, yo era un adolescente. No podías ir solo. Porque hubo una invasión muy grande. Sí. De hecho, que no tenían dónde dejarlos. Ahí hay zonas de barbacoas bastante importantes y demás, y se tuvieron que poner tiendas de campaña, y aún así era imposible porque no cabían. Claro. Y hubieron una serie el índice de criminalidad subió porque hubo un montón de agresiones sexuales porque se escapaban para violar, y lo digo así claramente porque No, lo he sí. visto y lo he vivido, y mis padres no me dejaban prácticamente salir a ciertas horas ya si no íbamos en grupo. Lógico. Porque era pues peligroso. Lógico, sí. Creo que los dos En coincidimos. las estaciones, en zonas de Claro. más oscuridad. Zonas peligrosas. Tenían que bajar nuestros padres al portal en algunos barrios. Yo imagino que tú y yo hasta que tenemos- se enfrentaron los barrios y dijeron, no, perdona. Claro. A nuestras mujeres no. Coincidimos en una cosa, es que somos hijos de inmigrantes y justamente este tema nos toca de cerca porque... Yo no soy hija de Ah, inmigrantes. perdona, yo pensaba que sí. Pensaba que coincidimos. Yo soy hijo de... descendiente de bastante. Vale. Yo soy hijo de inmigrantes y por eso quiero decirlo claramente, puedo hablar del tema con más naturalidad, porque nadie me puede acusar de estar en contra de... No, yo, mi familia más directa, mi padre en este caso, vino, igual que vienen un montón de vecinos. Sí. Es que no puedo nombrarte, creo que ninguno podemos nombrar cuántas nacionalidades conocemos en Torrevieja. Muchísimas. Vecinos, vecinas, amigos, amigas. Muchísimas. Y vienen a trabajar y son magníficos, Que son ¿eh? gente... Normales. Son gente pues como nosotros y punto. Trabajadora. Pero delincuentes hay en todas partes. Sí. Y lo malo es que también los hay españoles, lógicamente. Sí. Pero lo malo es que si no regularizas, teniendo claro y teniendo las herramientas del Estado para hacer un coladero fiable, hombre, De hecho, chico, cuando tú es que no vas está bien hecho. Cuando tú te vas a otros países, Sí. a ti te revisan hasta el ADN. Pero como me parece lógico. Porque es Me lo parece muy normal, porque sí, tienes sí. que reducir al máximo la posibilidad de que tú puedas cometer delitos. Sí. Porque eso es un dinero, eso es un gasto innecesario Claro. que va a realizar el gobierno al regularizarte, porque eso es un gasto que nosotros también Pero no lo está pagamos. asumiendo Mira, yo voy a el gobierno, hacer lo está una- asumiendo una los cosa ayuntamientos que- ahora. Exactamente. Sí. Una cosa que me pasó, yo fui a Marrakech, voy a poner el ejemplo de allí porque solamente me pasó allí, y entonces era después de la pandemia. Bueno, la primera vez te quitan, lógicamente, para ver el pasaporte, me quitaron la mascarilla, me Sí. hicieron quitar las gafas, me quitaron, o sea, Todo, claro. pendientes y Claro. todo. Revisión completa. Ah, claro. Esto ¿Sabes? viene también al tema Pero de... me llamó la atención porque nunca me porque había tienes que pasado. Ya, pero es que nunca. tú tienes... vamos a ver, tú pasas un reconocimiento. Sí, Y de sí, ahí pero para pasar- en otros países no o sea, me llamó la atención, pero en otros países no había ocurrido. No hace... A ver, en Europa no, la Unión Europea no, porque tú tienes libertad, porque Claro, eres de de la Unión movimiento. Europea. Claro. Tienes libertad de movimiento, pero una Sí. vez tú pasas a otro continente, tú tienes que pasar una serie de parámetros. Claro, yo he pasado a otros En continentes, Estados Unidos también pasa. no.
En Estados Unidos yo he visto que Yo cuando hay fui, temporadas... no pasó, pero Estados claro. Unidos, ¿cuándo fuiste tú, Gertu? Porque ahora Claro, fue en el 2000. Claro. fue antes de lo de las Torres Gemelas. Antes de las Torres Gemelas. Claro, después de las Torres Después de las Gemelas es Torres un mundo. Gemelas, Sí. porque además han pasado muchos amigos y depende de la época, Sí. se endurecen bastante porque tienen Que avisos me o parece lo que muy sea, bien. O sea, y que te yo estoy revisaban hasta de el acuerdo. cepillo de Es que eso es lo que dientes. tenían que hacer en todos los países. Lo que está claro Sí, es que es verdad. la seguridad de los que queremos vivir en paz Se tiene debe- que estar por Se delante. debería hacer así. Sí, la seguridad de los que queremos vivir en paz tendría que estar por delante de los derechos de los delincuentes. Y yo sé que ahora mismo Claro. más de uno se está llevando las manos a la cabeza, pero es que yo lo he vivido así, no he tenido Pero es que ningún problema. Necesitamos un país seguro. Sí, y además hay que tratar el tema de la inmigración con mucho valor, sin... No, es que yo hablo por el Sin- nivel de delincuencia. Sí, a nivel ciudadano, y ya Claro. está. Y que la necesidad de la seguridad es muy importante y que no hay suficientes medios para poder tratarlos a todos. Claro, yo Es sé lo que no pasa. se puede. Yo sé lo que pasa, Aishe, y que imposible. muchas veces se te nota hablar con un poco como de que no se nos malinterprete, pero aquí No, en no, ningún no, momento pero- se está No, culpabilizando a toda la inmigración, Todo porque lo no es contrario. así. No es Porque así. además lo primero que digo es, hay muchísima gente que lleva años esperando Ya está. esta regularización y que para mí es Y que se lo algo merecen. muy merecido porque Sí, sí, tienen sí. hijos o van a tener hijos y no tienen Se lo merecen. acceso a muchísimas cosas y es muy necesario. Vale. Porque además salen Claro. de sitios que han salido despavoridos y que necesitan simplemente tranquilidad. Claro, Y o sea, vivir y trabajar. Nada más, nada que más. de hecho, Pero es lo que Perdón. os estaba comentando respecto a Marruecos. Es que yo lo veo bien, como no tenía nada que esconder, lo que me quieran pedir. Por supuesto. Y aquí se debería hacer lo mismo y en todos los países habría menos problemas, ¿o no? el chicos? Sí, tema sí. está que Claro. hay muchos individuos que han entrado, que se saben que son de cárceles, acaban de salir de la cárcel de su país y que están accediendo aquí muy fácilmente. Ese es el problema, que ya vienen con delitos de su país. Ujú. Y que es muy complicado porque, por eso digo que eso es un trabajo no de 3 meses, sino eso es un trabajo de muchos meses, Mucho que por eso tiempo. se tarda tanto tiempo en conseguir la regularización, porque es que son muchísimos expedientes, no hay Vale. funcionarios para todo. Este es el tema que Aishe nos puede aclarar. Entonces, para saber si alguien venido de otro país tiene antecedentes y cómo está, no solo, porque claro, tú dices que es muy fácil saber si tiene una condena, pero para saber si tiene antecedentes y todo su historial, eso se tarda un tiempo Se tarda un largo y tiempo. largo. Primero porque tienen que conectarse con la Interpol, que parece de película, pero no es así. Es No, no, que claro, tienen que para estar eso están. todo- es que para eso están. Para eso está la Interpol, sí. Tienen que buscar y por la nacional, la policía, esto se encarga la Policía Nacional, eso tiene que buscar con los expedientes y hablar con con su embajada Claro y que sí. mirar y recabar información y ahí sí cumplen con los requisitos, del mismo modo que cuando nosotros vamos a otros países hacen exactamente lo mismo con nosotros y tenemos que pagar unos expedientes y tenemos que ir a las embajadas, al consulado, etcétera, a que nos acrediten y a que nos den una serie de documentación que cumplan con los requisitos que nos están exigiendo el país donde entramos. Pues eso mismo es lo que se pide aquí Pero y entonces- se solicita aquí. Igual que Claro. tardas en otro país, también tardas un montón de tiempo, pero es que son temas burocráticos que tienen que tardar tiempo. Claro. Y mientras tarda ese tema burocrático, Ahora esa eso lo quieren persona... poner en 3 meses, ¿eh? Ojo. y- Todo lo que se tarda como 9 o 10 meses por lo menos, porque lo- hay muchísimos expedientes, Sí. pues ahora lo quieren hacer en 3 meses, porque todo esto por lo visto tiene que estar antes de junio. ¿Y tú lo ves factible? No, es imposible, porque además se ha quintuplicado La demanda, ¿no? La demanda, claro. Mirad Pero, las colas que ¿y qué hay. pasa si un individuo está bajo, digamos, sospecha, ¿no? Oye, hay que mirar todos estos papeles, vamos a tardar X meses. Pero no ¿Dónde es- está ese individuo durante ese tiempo? Libre. A eso es a lo que me refería. Pues si ya con los delitos que ha cometido está pendiente de sentencia, está Claro. libre, a no ser que haya cometido un delito de sangre, que en este Sí. caso vamos a poner a estos dos individuos que han cometido el delito del Ellos tiroteo, van aparte. ellos van a ir directamente Claro. a ser expulsados. Bueno, tengo mis dudas ahora mismo porque como están están en la cárcel, tienen orden de expulsión. En teoría deben ser expulsados Sí. y cumplir condena fuera de aquí. Pero claro, yo ya es que a mí Claro. nada me sorprende. Ahí ¿Qué, esté. qué tema tan Porque el dificultoso? Código Penal por una cosa y la Ley de Extranjería pone muy claro que tienen que ser expulsados y además no pueden entrar en este país, son unos 10 años. Ujú. Bueno, en este país no, en la Unión Europea. En la Unión Europea, claro. Y de la que formamos parte. totalmente prohibido, es decir, o sea,
Aishe, la verdad es que es un tema demasiado interesante, extenso y que, largo, que nos ocupa a todos, porque el mensaje está claro. Aquí la inmigración no es un problema, todo el que quiera venir a trabajar. En cualquier sitio, por eso he puesto en necesario. valor, y perdóname porque pensaba que éramos de la misma tal, lo siento. por eso he puesto en valor. Soy hija de Juan y María, más español que eso y de Manolo. Yo soy igual de español que tú y soy hijo de Samir y de Pilar, o sea que imagínate, me refiero que ese es el tema. El mensaje está bien mandado. Aquí venimos a trabajar, pues vamos a que todo el mundo tenga los mismos derechos. Pero la forma se ha hecho regular, vamos a dejarlo en regular cuanto menos. Sí. Aishe Sela nos ha explicado los dimes y diretes técnicos, que son muchos, y a mí lo que más siempre me indigno cuando vienes, porque digo, vamos a ver, si nos lo estás diciendo tú, ¿cómo no lo pueden saber gente que está más arriba? Saben, pero no les interesa. Siempre nos dices lo mismo, y es porque no quieren contratar criminólogos y Pero criminólogas. si no nos regularizan a nosotros, Claro. ¿tú te crees? Oye, me parece increíble. Pues No nos regularizan la carrera como debe ser. Estáis perdiendo una joyica, nos la quedamos en Torrevieja Como Radio. no, mientras no hay queráis. muchos, Es un pero placer. sí. Claro Aishe, que sí. no tenemos tiempo, Eso tenemos es. otra Un entrevista placer. esperando y luego otra. Un abrazo y muchas hasta la gracias, próxima Aishe. semana. Hasta la próxima.